Sí, buenas tardes. A continuación vamos a hacer la presentación de la unidad número 4, que se llama Cadenas de Markov, de la materia de investigación de operaciones 2. Los integrantes del grupo son, del equipo son Osvaldo Isidro, Francisco Ordaz, Vicente Zunún, Wilfredo Gómez, Manuel Martínez y su servidor Fernando Cepeda. Ok, un poco de historia. Se dice que Markov nació en 1856 a 1922. Fue un matemático ruso que desarrolló la moderna teoría de procesos estocásticos. Trabajó en casi la totalidad de los campos de las matemáticas. En el campo de la teoría de la probabilidad, en su honor lleva su nombre un tipo muy especial de procesos estocásticos. Se dice que sus primeras investigaciones se basaron sobre análisis y teoría de números, en particular sobre las fracciones continuas, límites de integrales, teoría de aproximaciones y convergencias de series. Se dice que en 1900 estudió la teoría de probabilidades, estudió las variables dependientes e introdujo el concepto de los sucesos encadenados, sucesos independientes, y a cierto tipo de sucesos encadenados conocidos como sucesos de markovianos. Fue un miembro de la Academia Rusa de las Ciencias desde 1896. Okay. Una pequeña introducción del tema de las cadenas de Markov. Sus temas son introducción de las cadenas de Markov, probabilidad de transacciones estacionarias de número de pasos, estado estable, estados absorbentes y el uso de software. Ok, el primer punto que veremos es la introducción de las cadenas de Markov. Cadenas de Markov dice que las cadenas de Markov son modelos probabilísticos que usan para medir la evaluación y el comportamiento a corto y a largo plazo de determinados sistemas. ¿Qué es una cadena de Markov? Dice que es un proceso estocástico, un número finito de estados m con probabilidades de transiciones estacionarias. Dice que también que tiene la probabilidad de la markoviana. En el punto número 2, que es la probabilidad de transacciones estacionarias de número de pasos, dice que es la matriz de probabilidades de transacción de número de pasos. Se puede obtener calculando varias veces la potencia de matriz de transacción de un paso. En el punto número 3 dice que esos son los estados estables. Se dice que los estados estables, se puede decir que es un estado estable, es la distribución de probabilidades de cierto punto donde queda fijo el vector P y no presentará cambios en estados posteriores. En el punto número 4, que son los estados absorbentes, dice que un estado absorbente es aquel que tiene una probabilidad de ser abandonado igual a 0, o sea que una vez comenzando es posible dejarlo en 0 y el proceso se detiene o completamente o se detiene para luego comenzar a partir de algún otro estado. También lo que veremos es el uso de software, explicando software, que es el User C++, el software de análisis de Markov. A continuación nuestro compañero Manuel Martínez les dará una más larga introducción de lo que es el punto número 1, que es la introducción de las cadenas de Markov. Muy buenas tardes. Pues a mí me va a tocar darles un poco del tema de lo que es el 4.1, introducción a las cadenas de Markov. Una pequeña introducción a lo que se refiere cadenas de Markov. Como ya lo comentó mi compañero Fernando, es un proceso o sucesión de eventos que se desarrolla en el tiempo en el cual la etapa contiene algún elemento que depende del azar. Se denomina proceso aleatorio o proceso estocástico. El proceso de Markov o cadena de Markov, estas cadenas reciben su nombre, como ya lo comentó también mi compañero, debido al ruso Andrei Andreevich Markov, que nació en 1856 y murió en 1922. Estas cadenas tienen memoria, recuerdan el último evento y eso condiciona las posibilidades de los eventos futuros. Se utilizan, por ejemplo, para analizar los patrones de compra de deudores morosos, para planear necesidades del personal, para analizar el reemplazo de un equipo, entre otros.
Prácticamente, pues como podemos observar, un poco este tipo de análisis o cadenas, pues se usan también para lo que nosotros trabajamos, que son los procesos de manufactura. Esto nos puede ayudar mucho en cuestión de determinar factores de riesgo en cuestión de un nuevo proceso. Una cadena de Markov da una secuencia de variables x1, x2, x3, tales que el valor xn es el estado del proceso en el mismo en el tiempo. ¿Okay? Aquí podemos observar una secuencia de lo que es una cadena de Markov, donde menciona lo que es xn más 1 sobre xn igual a x subsecuente n menos 1, x menos 1, x2 igual a x2 subsecuente x igual a 1. Donde x1 es el estado del proceso en el instante i. Esta identidad es la denominada propiedad de Markov. El estado en t más 1 solo depende del estado en t y no de la evolución anterior del sistema. A continuación voy a presentar o voy a escribir un pequeño ejemplo que se nos hizo muy interesante para compartirlo dentro de esta presentación. El ejemplo número 1, una empresa está considerando utilizar cadenas de Markov para analizar los cambios en las preferencias de los usuarios por 3 marcas distintas de un determinado producto. El estudio ha arrojado la siguiente estimación de la matriz de posibilidades de cambiarse de una marca a otra en cada mes. Podemos observar una serie de datos que se tomaron de referencia, donde menciona el porcentaje que se tuvieron en los 3 pasos o procesos en cada uno, ¿no? Tenemos el punto 80, el punto 03, el punto 20, el punto 10, punto 95, punto 05, punto 10, punto 02 y punto 75. Entonces, contra esos datos vamos a analizar nuestro proceso. Si viene la pregunta, que es la que vamos a analizar: si en la actualidad la participación del mercado es del 45%, 25% y 30% respectivamente, ¿cuáles serán las participaciones de mercado de cada marca en 2 meses más? O sea, vamos a analizar las 3 marcas en los 2 meses futuros. Como primer paso, pues lo que tenemos que hacer es definir la variable aleatoria. Puede adoptar los valores 1, 2 y 3, que son los meses n igual a 0, 1, 2 y 3. El paso 2, adicionalmente conocemos cuál es la distribución inicial y la matriz de probabilidades de transición en una etapa tal como se muestra a continuación. Tenemos lo que son nuestras matrices, en las cuales se viene determinando la fórmula de f igual a 0, f subíndice 0 igual a x igual a 0 igual a 1, 2 y 3, donde vienen los porcentajes ya que nos habían dado, que son las participaciones que se encontraron dentro del mercado, que son el 45% para el 1, el 25% para el 2 y el 30%. Las probabilidades o los datos que se encontraron dentro del análisis, pues se vienen a continuación en la siguiente matriz de punto 80, punto 1, punto 1, punto 3, punto 95, punto 2, punto 2, punto 05 y punto 75. Basados en estos datos, hacemos el siguiente análisis. Luego de conocer la distribución de los participantes del mercado, al cabo de 2 meses, podemos utilizar la fórmula. Pues la fórmula es f índice 1, o es la primera fórmula, P por F0, en donde tenemos ya los resultados de la matriz, que fueron .4275, .2975 y .2775 para cada una de las marcas que se analizaron. Como siguiente paso, el F subíndice 2, tenemos también los siguientes resultados para las 3 marcas que se están analizando: .4059, .3391 y .2550 respectivamente. Con estos datos sacamos una conclusión, la cual se concluye que las cuotas de mercado, o más bien las participaciones de mercado en 2 meses, a cambio de un 45% a un 40.59%, lo cual indica que la marca 1 pues va a perder alrededor de 3.5% dentro de la participación. La marca 2 de un 25% a un 33.91%, esto indica que la marca 2 va a tener un incremento de participación. De la marca 3, considerando los datos iniciales, que tenía una participación del 30%,
está arrojando unos datos del 25.5%, que son 4.5, que está perdiendo la marca de participación en el mercado. Para las marcas 1, 2 y 3 respectivamente, estos son los datos que se mostraron. Muchas gracias, sería todo mi participación, espero que haya servido en la introducción que les brindé. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Vicente Zuno Rubero. Hoy vamos a continuar con lo que es probabilidad de transición estacionaria en n pasos. Pues básicamente esto nos señala que al ir de un estado I al estado J en n pasos, el proceso estará en algún estado K después de exactamente m, que ya sea menor que n pasos. Pues si se comienza en el estado I, el proceso vaya al estado K después de m pasos y después al estado J en n menos m pasos. Aquí vemos lo que es la matriz de transición de un paso. Es lo que nos lo está representando por estos números donde P es M0, PMM. Básicamente lo que nos da a entender aquí en la matriz de transición de n pasos es que la matriz de transición de n pasos es Pn. Se puede obtener multiplicando la matriz de transición de un paso P por n veces. Y aquí lo estamos representando en esta fórmula que es P, n menos m, para 0 menor o igual que m menor o igual que n. Por ejemplo, estudiamos una cadena de Markov con matriz P. Aquí surgiría una pregunta muy importante, que sería, ¿cuál es la probabilidad de que n periodos después de la cadena de Markov esté en el estado J? Pues básicamente aquí nos refleja la fórmula en esta para poder conseguirlo. Entonces, para que el estado termine en el estado J dentro de 2 periodos, debemos pasar del estado I al estado K y después pasar del estado K al estado I. Y de este modo nos saldría con esto que nos refleja aquí la siguiente forma. La siguiente fórmula nos da la probabilidad de transición de I a K y la probabilidad de transición de K a J. Aquí vamos a ver un ejemplo que se refiere a una tienda de cámaras donde tienen un almacén de un modelo especial de cámara que se puede ordenar cada semana. Básicamente nos está diciendo con cuánto producto podemos estar durante la semana para poder así satisfacer a los clientes. Y aquí nos arroja el resultado. Este es el resultado que nos viene dando por el análisis de todos esos de las demandas que podía tener este producto, y pues podríamos llegar a una conclusión, ya que sí, así dado que tiene una cámara al final de una semana, la probabilidad de que no haya cámaras en inventario 2 semanas después va a ser de 0.283 o 28.3%. De igual manera, de que tienen 2 cámaras al final de una semana, la probabilidad de que haya 3 cámaras en el almacén 2 semanas después, pues va a ser de 0.097, es decir, de 9.7%. Pues así, dado que cada una de las cámaras al final de una semana de 0.282 es la probabilidad de que no haya cámaras en el inventario 4 semanas más tarde, es decir, de 282, que va a ser el 28.2%. Pues de igual manera, dado que queda 2 cámaras en el almacén final de una semana, se tiene una probabilidad de 0.171 de que haya 3 cámaras en el almacén. Pues así continuamos con nuestro compañero Isidro. Sí, buenas tardes. Yo les hablaré un poco de lo que es el estado estable. Dice que el estado estable se puede decir que es la distribución de probabilidad que en cierto punto quedara fija para el vector P y no presentaran cambios en un estado posible. Yo les presentaré un ejemplo donde dice que cierta compañía se especializa en el arrendamiento de camiones a personas que desean realizar sus propias mudanzas. Dice que el gerente está considerando la posibilidad de aplicar un cargo por traslado para cubrir el costo de enviar camiones desde áreas en las que hay sobrantes a otras en las que necesitan. Dice que también que antes de decidir
desea determinar la proporción del número total de camiones que a largo plazo acabarán en cada una de las áreas en renta. El gerente está dividiendo dice que el gerente está dividiendo la zona en tres, lo que sería norte, centro y sur. Dice que en este momento el 40% de los camiones están en el norte, el 30% en el centro y el 30% en la región sur. Dado el patrón de movimiento de los camiones, la compañía está interesada en saber lo siguiente: ¿qué proporción de camiones se encontrarán en cada región después de un mes? ¿Y qué proporción de los camiones estarán en cada región en un periodo largo? Dice, para calcular la proporción de camiones que se encontrarán en cada región después del mes, utilizamos la siguiente notación matricial, que dice que es la proporción de camiones en el mes 0, que es punto 4, punto 3 y punto 3. Esta es la matriz, y estos son los resultados que nos arrojan la proporción de camiones en el mes 1, que es punto 23, punto 36 y punto 41. Esta es la manera de cómo calculamos la matriz. Obviamente, recordando un poco, pues se calcula por la fila esta columna por la columna esta, y esta fila por esta columna. Dice que la proporción para el mes 2, tomando los datos anteriores del mes 1 que quedaron en punto 23, punto 36 y punto 41, nuestra proporción de camiones serían de 2.36 en el norte, 3.77 en el sur y punto 37 en el centro y punto 38 en el sur. Con estos últimos datos podemos llegar a la conclusión de la primera pregunta. Esto significa que después de 2 meses, el 23.6 de todos los camiones estarán encontrados en el norte, el 37 en el centro y el 38 en el sur. Dice, en la siguiente imagen podemos observar que a partir del mes 5 se mantienen estables. Aquí es donde lo vemos, que los mismos números de camiones en el norte en el mes 4 son los mismos que en el mes 5. O sea que aquí es cuando llegamos a un estado estable, porque del mes 5 en adelante ya no van a variar el porcentaje de camiones que va a haber en cada zona. Y pues finalmente con esto podemos dar respuesta a la segunda pregunta planteada. Esto significa que a largo plazo el 23.76 de todos los camiones se encontrarán en el norte, el 37 estarán en la región central y el 38.61 en el sur. Pues a continuación pasará mi compañero Francisco. Yo les voy a hablar lo que son de los estados absorbentes, donde nos dice que dice que aquel es aquel que tiene con probabilidad de ser abandonado en igual a 0. Nos dice que una vez comenzado es imposible parar, o pues si el proceso se detiene o se detiene por completo, lo más recomendable es pasar a otro estado, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco lo que es sobre la matriz fundamental. Nos dice que esta matriz es útil para el análisis y la solución de situaciones en las cuales aparecen estados absorbentes, ¿sí? Entonces también vamos sobre la misma, lo que es la matriz, lo que es la matriz fundamental, vamos a hablar lo que son la metodología o ciertos pasos que se tienen que seguir o que nos brinda para tener un buen desarrollo de los problemas, ¿no? Les voy a dar una pequeña leída a cada uno. Dice, el primer paso es obtener la matriz de transición en la forma usual, incluyendo los estados absorbentes. El 2 dice identificar de la matriz de transición los renglones correspondientes a la matriz absorbente. Y el 3, de lo que ha quedado de la matriz de transición en el proceso anterior, dividirlo en 2 partes. N, que será la parte no absorbente, y A, que contendrá los estados absorbentes. Sí, y la 4 nos dice que obtenemos una matriz U
mediante la siguiente fórmula, que es U igual a 1 a menos N, donde I es la matriz de identidad. Y finalmente pues se obtiene la matriz de identidad de la siguiente manera, donde nos dice ahí que X igual a U a la inversa, donde X representa la inversa de U, la cual se obtiene con algunos métodos como el de Gauss, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse un ejemplo para entender un poco más de lo que se trata en el tema. Aquí tenemos un ejemplo donde aplicamos la tabla, donde dice que determinamos la matriz de transición, en la cual se observa que hay dos estados absorbentes. Una, el ingeniero deja la empresa sin ser socio. Dos, que un socio deje la empresa. Si se fijan aquí en esta tabla, está dividida en 4 cuadrantes, donde el primer cuadrante nos muestra donde dice que es la Q, que es matriz de estado en transitorio. Un segundo cuadrante que es el nos marque que es el estado absorbente, que es la R, que es matriz en estado transitorio y absorbente. Un tercer cuadrante que es la O, que es la matriz nula, y por último un cuarto cuadrante que es la O, que es la matriz de identidad. Y sus siglas aquí está dividido, por ejemplo, las siglas que tenemos en esta sección, pues son lo que significa, esto es, es ingeniero de la empresa, ingeniero de la empresa siendo socio. Este es ingeniero de la empresa, perdón, este ingeniero principiante, ingeniero con experiencia, ingeniero socio y ingeniero de la empresa siendo socio. Y por último, el IEDSS, ingeniero de la empresa sin ser socio. Aquí también nos dice el ejemplo que ya una vez que llegamos a la matriz, viene donde hay la matriz de identidad y viene la matriz no se va a identificar el paso anterior, ¿no? El ejemplo, ya aplicando la esta de Gauss-Jordan, hallamos la matriz inversa como se muestra en la continuación. Aquí no, en el ejemplo anterior nos decía, me voy a hacer un poquito. Nos decía que la probabilidad de bueno, pues dice que aquí para llegar a esta lo que es el Gauss-Jordan, pues obviamente aplicamos la fórmula de matriz inversa, que es la n igual a i menos q a la menos 1, que es la inversa, y así obtendremos valores para probabilidad de terminar en un estado absorbente, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un dato más, donde ya nos dice que una vez aplicados todos los razonamientos, los datos, nos dice que la relación promedio de un socio en la empresa es de 20 años. Ahora hacemos un poquito, aquí nos da el resultado, miren, en esta parte de la tabla, ¿sí? Entonces, pues, aquí ya es todo por el momento. Pasa mi compañero a... Muy buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo, hablaré de lo que es el uso de software. El uso de software para iniciar, para Markov se inició lo que fue el lenguaje de Pascal. Esto fue para hacer simulaciones numéricas en algunos problemas que se han visto, y el cual ahorita puse un pequeño ejemplo para hacerlo un poco más sintetizado. Aquí tenemos una variable, la k, la cual la ponemos en número para estaciones dadas. Y aquí ponemos, por ejemplo, el programa lo utilizamos en la programación de C++, y iniciamos poniendo una m para un entero. Para ver igual la suma, ponemos real, la cual nos da la suma de los valores obtenidos. Y ya nos vamos a lo que es la programación. Para las veces ponemos igual a 0, ponemos un ciclo que es for, ponemos la i que inicia desde 1,
Luego ponemos una variable para sumar, que va a iniciar desde 0. Luego vamos a poner el número de veces que se va a repetir. Aquí nos dice, se va a repetir las veces más 1, determinando la suma. Ahora sí ya estamos aplicando la suma y tenemos un aleatorio para lo que es el estadístico de K, que habíamos mencionado que era un número entero. Entonces ahí se va a ir la suma, la cantidad de veces, hasta que nos dé un número n mencionado aleatorio, y así inicia la primera parte para introducción. Ahora vamos a la parte de Builder C++, que este es un programa derivado, como les mencioné, en Turbo Pascal, lo cual hace amigable lo que son lenguajes de programación, lo cual se declaran variables a las cuales vamos incluyendo qué tipo de proceso vamos a realizar. De ahí ya se pone, ahora sí, una vez que tenemos qué tipo de programa vamos a usar, ya ponemos la programación antes mencionada, la cual se funciona en base a algoritmos. Ahora les hablaré de un programa que es MK, que es derivado por Markov. En este caso se abre el programa, desplegamos nuevo problema y nos abre esta pantalla, la cual ya ponemos el título del problema y el número de estados que vamos a realizar, y lo generamos en OK para poder iniciar con la tabla. De ahí nos despliega esta tabla, la cual vamos a llenar estos campos. Aquí están los números de estados que vamos a ir llenando y el costo de cada uno de los estados. De ahí nos vamos a darle clic en guardar y analizar, en solver y analizar, y ya nos dice qué tipo queremos analizar. Ya lo vemos en el estado. De aquí nos vamos a despegar a la siguiente pantalla, la cual vamos a ver después de la primera opción de haber agarrado, y tenemos ya un estado de probabilidades y el porcentaje que nos da de tiempos. Esto nos lo da ya la tabla una vez llenado, y aquí resolvemos un ejercicio paso a paso de acuerdo a la matriz inicial. Ok, de ahí nos vamos a ir a la siguiente tabla, la cual nos podemos dar cuenta de un número que es el siguiente periodo. Aquí estamos viendo los estados, y la última tabla que estamos viendo la anterior, que son los estados probabilísticos de acuerdo a lo de Markov. Entonces aquí ya nos dice qué queremos realizar de acuerdo a los periodos. Entonces nosotros nos vamos a ir al next periodo y nos vamos a ir OK para que nos despliegue la probabilidad que nos va a dar a la siguiente tabla, la cual nos abarcaría esto. Este sería nuestro nuevo resultado, y de ahí vamos a seguir dándole otra opción para pulsar otra vez en next periodo y luego OK, y nos va a desplegar esta pantalla nueva, la cual nos está dando ya los diferentes periodos para determinar el estadístico de acuerdo a Markov. Y de ahí estamos viendo ahora sí que como conclusión, ya aquí tenemos el valor que alcanzamos de acuerdo a la matriz, y nos damos steady state, la cual ya ahí lo vamos por terminado. Ahora hablaré un poco de este programa que viene siendo PTC Widget Markov. Este programa está derivado igual a lo que es a Markov. Este programa es un poco más amigable, el cual nos ayuda a tener un diagrama de transición de estados para modelar los sistemas complejos, puesto que estos sistemas están diseñados con una amplia gama de fallas y redundancia e independencia entre secuencias de análisis que se superan de acuerdo al ámbito de las herramientas que se quieren modelar, en cambio basadas a una serie. Como conclusión, las cadenas de Markov con proceso para análisis de cambios de uso resultan ser una herramienta de utilidad para el estudio de dinámica que se produce en diferentes tipos de territorios, aportando información útil cuando se desee generar propuestos de asignación de usos y usos de espacios y planificación, para que la aplicación del método de análisis probabilístico permite generar datos que se ajusten a la relación lógica entre las variables seleccionadas. Ok, entonces como había mencionado, entonces estas variables seleccionadas
por imágenes posteriores de interpretación para comparar la realidad de cambios observados en este trabajo. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.